entre Austria y Prusia, pero el más importante enfrentamiento va a ocurrir en 1871 y se va a denominar la Guerra Franco-Francia-Prusiana. Prusia, recordemos que Prusia era uno de los más fuertes de los miembros de esa confederación germánica. ¿Quién estaba en Francia en el poder? Dijimos que Napoleón había abdicado, que después había vuelto, que después se había exiliado en la isla y que había vuelto la democracia. Resulta que el sobrino nieto de Napoleón, Luis Napoleón, simpatizaba con las causas de los liberales y se presenta una contienda política en Alemania. Luis Napoleón, créanlo o no, gana las elecciones como presidente de la República de Francia, pero recordando a su tío abuelo, pasado un tiempo se declara emperador con el título de Napoleón III. Y arranca una nueva guerra de expansión y todos los estados alemanes, con el duque de Prusia y el rey de Baviera a la cabeza, inician una guerra contra él, que es la que se conoce entonces como la Guerra Franco-Prusiana, que va a ser ganada por los prusianos y va a conducir a la derrota de Napoleón III. Tenemos también en ese mismo tiempo que va por fin a nacer la Italia moderna. La Italia moderna es muy reciente. Giuseppe Verdi, el famoso compositor, logra ver su nacimiento y ellos eligen, después de las luchas de unificación, elegir a Víctor Emanuel I como rey de Italia, pero era una monarquía que tenía un papel importante de los parlamentarios. Giuseppe Verdi fue elegido uno de los senadores vitalicios de esta naciente República Italiana. Se consolida después de la derrota de Napoleón III la hegemonía y el poder de Prusia en el continente, que entonces va a absorber a los otros 200, 180 o 300 estados que aún quedaban y van a conformar el imperio alemán. Y entonces vemos que la nación alemana, también como Estado nacional, es una entidad relativamente nueva, más nueva incluso que Italia. Y entonces miren, para el momento en el que vamos, estamos más o menos en 1870 y tantos, tenemos Portugal, España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Imperio Alemán, Suiza, Italia, el Imperio Austrohúngaro, Rumania había alcanzado también su independencia, Bulgaria, el Reino de Serbia, Montenegro, Grecia y aún una presencia importante de los turcos en la parte de lo que serán conocidos como los Balcanes. Y el Imperio Ruso, como habíamos visto desde hace mucho tiempo, había asimilado a Finlandia, los que serán los países bálticos, y Polonia había desaparecido como entidad política. Si nos alejamos en el zoom del mapa del mundo, es un momento que es el que está en la lectura que se les envió en el correo, que es el surgimiento del imperialismo clásico, que va a ser estudiado detalladamente en particular por un señor cuyo seudónimo era Vladimir Ulyanovich Lenin, en el exilio, porque el zarismo era brutalmente represor como todos los regímenes conservadores. Lenin escribe, estudia el comportamiento de los estados imperialistas, y si ustedes ven, para la época de más o menos 1900, en el mundo había imperios. Miren la extensión del Imperio Ruso en expansión, el Imperio Chino, el Imperio Japonés, que dominaba la península de Corea y una parte del territorio chino, el Imperio Alemán, que tenía territorios de este color en África, el Imperio Francés, si siguen la guía de color verde ven que era dueña de más de la mitad de África y de todo lo que se conoce como la Indochina. Los británicos eran dueños de todo lo que está en este color amarillo quemado, parte de África, pero la que va de lo que será el canal del Suez
a la ciudad del Cabo. Si ustedes allá atrás alcanzan a ver, los anhelos de Inglaterra eran poder comunicar África desde el sur hasta el norte, pero se les atravesaba una provincia alemana que se denominaba Tanzania. Ya veremos qué pasará después y por qué querían los ingleses esta ruta, para no tener que hacer la vuelta en barco, sino que siguiendo la geografía de los ríos, el río Zambeze, el río Zimbabue, y poder encontrar el nacimiento del Nilo, traer las mercancías desde la ciudad del Cabo hasta el Cairo en el mar Mediterráneo. El Imperio Británico era dueño de todo esto, que se llamaba la India Británica, y aquí tenía una presencia fuerte el Imperio Holandés y también los alemanes, y una parte aquí los británicos. Como ven, 1900 es una época claramente de afirmación y hegemonía del modelo de acumulación capitalista en lo que Lenin denominó la etapa superior de acumulación capitalista, que es el imperialismo. Para los interesados que quieran o interesadas profundizar en eso del imperialismo, la lectura que duerme aquí en el correo, de pronto en el spam o de pronto no, trata sobre eso, que es una de mis pasiones, entender cómo y por qué nace lo que llamamos la salud pública moderna, que es lo que yo, digamos, estudio casi todo el tiempo, la salud pública. Esa salud pública nace en 1910, después de una confrontación, o al principio de una confrontación imperialista. Vamos a dejar estas características más en espera para que las lean en el documento de soporte, pero miremos, si acercamos un poquito el zoom a lo que pasaba en África, ustedes ven que nos han vendido una mentira, o a muchos de nosotros. Yo era uno de esos. No es que África estaba desocupada y entonces pues las potencias fueron a ocuparla porque allá no había nadie. No, resulta que eso sí tenía gente, reinos, naciones, pueblos, perdón, pero a los imperios de la época el modelo de acumulación o el modelo de producción, que tenía grandes excedentes de mercancías, les obligaba a poder tener territorios con los cuales negociar o exportar esas mercancías. La mejor manera que había de hacer eso era poder tener territorio geográficamente distante bajo mi control para poder comerciar con ese territorio. Y es por eso que esa época se consolida como el imperialismo. Y entonces si ustedes ven en este mapa, vemos la gran presencia francesa desde el borde de Gibraltar hasta la parte ecuatorial en amarillo. Ven en este color más oscuro la presencia británica, y no se nota mucho, pero aquí vemos la presencia alemana. El Congo, que era una región exquisitamente rica en nuevos minerales, en caucho y en productos que salían desde el nacimiento del río Congo y eran exportados por acá. Era un caso especial porque el Congo era la finca privada del rey Leopoldo de Bélgica. Esa extensión territorial era de él, no era del Estado belga, era de Leopoldo. Entonces el desarrollo del Congo belga es interesantísimo para verlo en teorías del Estado y en política, y era uno de los territorios más ricos. Y si ustedes ven hoy y oyen las noticias internacionales donde se están desatando las guerras más sanguinarias del momento por el control precisamente de lo mismo, y es del territorio donde están los recursos naturales que necesita hoy el mundo para poderse mover como se mueve, que es basado en las telecomunicaciones. Vemos que había solamente dos países libres en el momento: Abisinia o Etiopía y Liberia, que había sido dada a los negros liberados de Estados Unidos, que habían decidido retornar a la África negra, y les habían dado
no sin derramamiento de sangre, de este pedazo de tierra que llamaron Liberia en honor a la libertad. Teníamos aquí territorio británico, teníamos territorio portugués, Angola y Mozambique, y la pretensión entonces, que ya les dije de los británicos, de unir todo el continente para comerciar las mercancías. Un territorio así de extenso es imposible de manejar, y entonces con el tiempo empiezan a producirse divisiones territoriales en protectorados, virreinatos, gobernaciones, consulados, etc. Y entonces ven ustedes cómo empieza a tomar forma la arquitectura más o menos moderna de África, pero una arquitectura. ¿Cuántos son de aquí de arquitectura? ¿O cuántos y cuántas? Levantemos la mano. Bien, ahí lo veo con un tubo en la mano. Estos límites territoriales se hicieron en una mesa de dibujo. Las potencias vencedoras se sentaron y dijeron: del peñón que está situado en el paralelo 32, 400 kilómetros hacia el sudeste, hasta el oasis de Palma de Cera, trácese una línea, y esta va a ser territorios del sur de Argelia, y esto se va a llamar Alto Senegal. Si ustedes ven, las fronteras de África son líneas que se trazaron en un mapa, y por supuesto no tuvieron en cuenta quién vivía ahí, y quién quedó de este lado de la raya, y quién quedó al otro lado de la raya. Y entonces, si uno quiere comprender el problema de las guerras de Ruanda, de las guerras del Sudán del Sur y del Sudán del Norte, de las guerras del Congo y de las guerras denominadas étnico-raciales, tiene que devolverse a la tragedia de lo que fue la invasión imperialista, porque separaron pueblos que llevaban miles de años viviendo juntos, o juntaron pueblos enemigos que no se podían ni ver, y por eso cuando alcanzan la independencia en los años 60 y aún ahora en estos años, se reavivan por intereses imperialistas actuales, guerras fratricidas que dividan aún más esos países. Miren ustedes cómo empiezan a surgir nuevas repúblicas, se van partiendo territorios que van dando entonces la geografía a los países que hoy son o conforman el continente africano. Situación igual vivía el sudeste asiático. No se escapaban de la tragedia porque allá también había muchos recursos, y entonces recuerden que habíamos dicho que estaba el imperio ruso, el imperio chino, el imperio japonés que dominaba la península de Corea, la llamada o mal llamada India británica, que era un virreinato, había virrey en la India o virreina, la Indochina francesa, el único reino, bueno, había dos otros reinos independientes, el reino de Siam, Tailandia, las provincias de los holandeses, estaba la denominada Persia, que luego seguía Irán, Afganistán, pero como ven ustedes, lo que en este momento de la historia importaba era el control de las rutas marítimas comerciales que venían de Oriente, de todos los puertos de esta costa del mar de China y del mar Amarillo, y el cruce por este estrecho, su aprovisionamiento o habituallamiento con agua fresca, provisiones en la India, y luego o bien pasar por el canal del Suez o bajar a la ciudad del Cabo y bordear África. Si aquí hay alguien interesado en las luchas por el petróleo, seguramente muchos de los ingenieros o las ingenieras lo estarán. Ustedes saben que China está hoy enfrentada en un diferendo territorial inmenso en este mar, precisamente porque, como Estados Unidos, como veremos más adelante, tiene bases militares en todo este territorio, quien controle la circulación de mercancías por este territorio, y en particular por aquí, controlará los recursos que van de China hacia África, pero también los que llegan de África hacia China o hacia América, y entonces por eso siempre ha habido interés en dominar estos estrechos y estos pasos. Aquí de nuevo, para que vean las rutas comerciales,
y entonces cómo tenía una potencia e interés en poder mantener abiertas y fluyendo estas rutas comerciales. Aquí seguramente no pasa, en Manizales, pero en Bogotá, con el Transmilenio, Transmilleno, que le decimos nosotros para burlarnos un poco, cuando hay una protesta en la pedagógica, seguramente oyen aquí noticias que por sobradas razones hay protestas en la pedagógica, cortan Transmilenio. Y entonces al capital lo que más le duele es que le corten el flujo de lo que le produce ingresos. A este le dolía que le cortaran el paso. Hoy al capital le duele, por ejemplo, que se derrumbe la vía y no puedan pasar las mercancías o que se corte el Transmilenio. Entra en escena un actor fundamental que una vez que entra en escena, como una gran diva, se niega a retirarse. Son los Estados Unidos. Este es el mapa de los Estados Unidos actuales. Pero también tenemos el mito de no, los Estados Unidos, pero es que allá que había, no es que no había nada. Y entonces les dijeron, dispararon y salieron corriendo en los caballos a tomar el territorio, pero es que allá vivían poblaciones originarias, nativas, aborígenes. Y entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles cuál es la evolución también imperialista de los Estados Unidos desde el momento en que se autoafirman como colonias independientes de la corona británica Aquí tenemos las colonias originales que se independizan de Inglaterra en este color. Si ustedes ven, todo el resto ya estaba ocupado. Esto era de los franceses, que era conocido como la Luisiana. Esto era del virreinato de la Nueva España, junto con toda esta parte de la Florida y esta frontera. Estos territorios se denominaban como indeterminados o territorios desorganizados, pero habían sido ya ganados por los británicos a los franceses en el control por el acceso a los grandes lagos, Chicago, Detroit, porque era importante controlar, como ya dije anteriormente, el flujo de las mercancías. Pero miren ustedes que esto era de los franceses, de los españoles y por supuesto antes de las naciones aborígenes que tuvieron que ser exterminadas para darle campo a los invasores. Vamos a ir mirando, aquí tenemos entonces unos años después de la independencia de los Estados Unidos, más o menos para la época de la Revolución Francesa. Aquí van a aparecer, pero más adelante les hablaré cómo los Estados Unidos llegan a ser dueños de Hawái. Le pongo ese tronco en la uña al que me conteste por qué Hawái es de los Estados Unidos. Dejemos la pregunta ahí en salmuerita mientras vamos avanzando, porque Obama nació en Hawái. Entonces los republicanos dicen que Obama no es estadounidense, etcétera, etcétera. Vamos a ver más adelante y respondemos la pregunta de por qué Hawái es de Estados Unidos. Miremos entonces que después Francia, agotada, cansada de la guerra, le vende Luisiana a los Estados Unidos. ¿Para dónde va el profesor en su año sabático? Para el antiguo reino de Luisiana. Para el antiguo reino de Luisiana, entonces tiene que practicar, pero ya francés no, pero por acá se nos va el decano a su año merecido sabático a una ciudad universitaria. Miren entonces cómo empieza la expansión. Estados Unidos siempre nació con un afán de expansión imperialista y lo primero que tenía que hacer era asegurar el dominio de las dos costas americanas en esa parte del continente, Pacífico y Atlántico. Vemos aquí que empieza, ya tiene aquí control de esta salida al mar, aún hay alguna negociación con los españoles, esto sigue siendo del virreinato de la Nueva España. Estos son territorios que ellos llaman como no reclamados o que no están como todavía adjudicados. Vamos a mostrar que estamos en el año de 1803. Esta sería como una de repaso, muy bonita, que nos muestra cómo eran las colonias originarias.
la expansión siguiente, la siguiente, la compra de la Luisiana, la anexión de este en una disputa con Canadá, la compra o usurpación a los españoles del Miami, como dicen los cubanos, de la Florida, un territorio en conflicto que separaba de lo que es México. Han de saber que México tenía el doble o el triple de su extensión territorial cuando se independiza de España. Miren hasta dónde llegaba. Tenía todo este control territorial, y entonces uno puede fácilmente, sin ser un politólogo avesado, entender que si yo era un imperio en expansión, esto me estorbaba. Y yo tenía que hacer algo para poder asegurar el territorio de Oregon y este territorio. Y entonces, vamos a ver cómo son expertos los estadounidenses en falsos positivos. Entonces, logran que Texas se independice y se conforma la República de Texas. Esto sigue siendo de México, pero aquí hay una franja que va a ser disputada entre la República de Texas y el México. Y entonces, pues por supuesto entenderemos quién apoyaba a Texas, y México estaba solito. Quien quiera profundizar en la historia de cómo se produce la guerra entre Estados Unidos y México, googlear guerra entre México y Estados Unidos, y entonces también les siembran un falso positivo, vuelan un barco con personas inocentes, le declaran la guerra a México, derrotan a México facilísimo, incorporan todo el territorio que estaba en disputa y aceptan a Texas como Estado de la Unión, le dan la bienvenida con sus campos petroleros, órale, y después de eso despojan a México de una tercera parte de su territorio y lo reducen a sus fronteras actuales, donde está construido hoy el nefasto muro de la infamia para que los sudacas que ellos hicieron hambrientos no puedan subir a tratar de trabajar. La profesora se perdió la animación de cómo perdió México. En honor a ella me voy a devolver, que me encanta cómo se ve. Vamos a hacerlo rápido. Y cómo ellos, por supuesto con muertos de por medio, se van expandiendo y despojan a México de su territorio. Y si ustedes, bueno, ¿alguien ya está listo para contestar la pregunta de Hawái? Era por $1.000.000, queda anulada la pregunta. Hawái era un reino independiente, como nos enseñó un profesor amigo de la profesora, decidió estar más mal ubicado que el diablo. Es decir, en la mitad del Pacífico, justo entre Japón y la costa del Pacífico de Estados Unidos. Y había una gente divina, simpática, alegre, que bailaba, etc. Y tenían una dinastía muy antigua, y había llegado el momento en que el último rey había muerto y la reina consorte quedó en ejercicio del poder, y los Estados Unidos llegaron amigablemente, como siempre lo hacen, a brindar su mano protectora, y les preguntaron a todos los ciudadanos y ciudadanas súbditos de la reina, la memoria, el Alzheimer que ya me aqueja, se me hizo olvidar el nombre de la reina, hicieron un referendo de la época para preguntarle a los hawaianos: ¿ustedes quieren ser súbditos de la reina? Alguien la puede buscar, una corta, tetona, divina, con su arreglo de flores, o quieren que nosotros les demos una manito. Son tan dignos que dijeron: queremos nuestra gorda, queremos nuestra reina. Entonces dijeron: ah, bueno, pero de todas maneras, entonces vamos a hacer una basecita allá al lado. Se instalaron los gringos durante 50 años, hasta que ya los pobres súbditos de la gorda, seguramente ya muerta, no pudieron más, y entonces Hawái va a ser incorporada a los Estados Unidos y va a ser aceptada como Estado solamente en 1959. Va a ser dominada desde 1800 y tantos, pero va a ser aceptada solamente
mucho más adelante. Y ahí vamos viendo entonces la conformación de los Estados Unidos hacia 1900, y con terminada la expansión hacia el Pacífico de los Estados Unidos, entonces dijeron, ay, qué madre, volvamos a mirar al Atlántico porque es que queremos ser dueños del Atlántico y del Pacífico. Y entonces en el Pacífico estaba la perla mayor del Caribe, Cuba, que era una posesión, lo que le quedaba al imperio español, y también con un falso positivo. Cuando vayan a La Habana, de contar una historia del Maine, entonces estaba anclado un barco en la bahía de La Habana, y casualmente todos los falsos positivos de Estados Unidos funcionan con un mismo patrón: explota un barco con unas personas inocentes y ellos se emberracan y le declaran la guerra. ¿A quién? Le declararon la guerra a los españoles, que eran los dueños de la colonia cubana. Pero ¿qué interés tenía Estados Unidos? Tenía que controlar todo el tráfico de mercancías que para la época paraban y se aprovisionaban en La Habana para seguir hacia Europa, pero adicionalmente España era dueña todavía de las Filipinas, que estaban abajo de Japón, un archipiélago riquísimo. Y entonces la guerra, que dura 3 meses, España le quedaban como 4 barcazas desbaratadas, un monarca que ni sabía reinar. Entonces en 3 meses Estados Unidos los derrota y les arrebata entonces Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana y Haití, la invaden con bases militares, y las Filipinas. Y entonces así configuran el perfil imperialista que han mostrado todo el tiempo. Esto también como dato curioso de concurso de quién quiere ser millonario, de por qué carajos los gringos tienen una base militar a la que no renuncian en Guantánamo, es porque al ganar la guerra se instalan en la isla durante muchos años y serán sacados solamente en el 59, cuando triunfa la revolución liderada por los barbuchas, los barbados, con Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos a la cabeza. Esto para mostrar pues la vocación imperialista desde siempre de los Estados Unidos, que siempre en el discurso público dice la no injerencia, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, pero por debajo, con la otra mano, haciendo todo lo que vieron en esos mapas para apoderarse del mundo. Voy a repasar rápidamente en este momento cómo estaba entonces al final de esa guerra de España con Estados Unidos. La monarquía española se tambalea, se reúne en una conferencia en el norte de África para hacer la repartición de nada menos que este territorio, riquísimo en minerales y en petróleo, que es Marruecos. Van a declarar un protectorado internacional que es el Tánger. Este pedacito le dejan a España un territorio que ancestralmente había sido de ellos, que son unas ciudades que hoy se conocen como enclaves. Tienen que buscar en Google qué significa un enclave: Ceuta, Melilla y otras ciudades. Si ustedes buscan en YouTube video de inmigrantes tratando de cruzar el muro de Ceuta, si quieren llorar, si quieren deprimir, los negros que vienen migrando de todas esas guerras del sur de África quieren pisar la Unión Europea, y como aquí hay ciudades que son europeas, si cruzan el muro en Ceuta están en la Unión Europea. Entonces hay unos muros salvajes que tienen 3 secciones, como los campos nazis, alambrado, cuchillas y un gran muro de cemento y un francotirador al otro lado por si es que acaso logra pasar el muro. Interesa pues, además de denunciar eso, ver que España, que controlaba este territorio, le va a ceder el control de este territorio a Francia, y van a instalar aquí o a sostener a una monarquía, y luego va a separarse aquí un territorio que se llama el Sahara español. También otro dato de concurso, donde vive un pueblo sin nación, que es el pueblo saharaui. Búsquenlo en Google y miren qué es el pueblo saharaui, quién lo compone y cómo aquí se construyó un muro de la infamia que separa a los saharauis de los habitantes marroquíes que colonizaron toda esta costa.
que por supuesto, también dato anecdótico, Marruecos ya firmó un tratado de libre comercio con Francia por 50 años para la explotación de todos los minerales de la parte continental y de las 200 millas marítimas que le corresponden a Marruecos. Y en 50 años se le podrá, could be, probably, conceder la independencia al Sahara español cuando ya se hayan llevado todos los recursos y quede solo la tierra contaminada. Es interesante ver todas las implicaciones de un tratado de libre comercio de 50 años, tanto para esos territorios como para nosotros. Voy a pasar rápidamente unas fotos de cosas que pasaron en el interregno: la Revolución Mexicana en 1910, el final de la China dinástica y el triunfo de una revolución burguesa, que más adelante será